El aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos supone una grave inseguridad de alimentos y agua. Se necesitan transiciones rápidas y de gran alcance en todo el sistema. Naciones Unidas 2023. La Tierra. 2050. Estamos en 2050 y no logramos reducir las emisiones cuando debimos. Por las altísimas temperaturas, todos los ecosistemas se han transformado. Sequías, tormentas, inundaciones están aumentando de una forma que no nos podríamos haber imaginado. Se acelera la escasez de comida y agua. El mundo está dividido y hay crisis por todas partes. Pero este equipo de expertos está de acuerdo en que otro futuro es posible para 2050. Hay muchos que opinan que la humanidad está condenada. Yo respeto esa idea, pero no la comparto. Creo que para 2050 la humanidad será totalmente capaz de cambiar cualquier cosa que no nos guste y crear alternativas. La humanidad tiene la oportunidad de hacer que su futuro sea la mejor parte de su viaje hasta ahora. En este episodio, Nos enfrentamos a la encrucijada más decisiva y fundamental que la humanidad ha afrontado jamás. El mundo ha hecho mucho para reducir el hambre, pero la crisis climática supone una amenaza creciente para la producción y distribución de alimentos. Para 2050 habrá 10.000 millones de personas en el planeta y necesitamos poder alimentarlas de la forma más eficiente y segura posible. Yo me imagino un futuro en el que la comida y su producción son una fuerza para un cambio positivo con el que podamos mejorar la salud de la gente y del planeta. Para cambiar todo esto necesitamos comprender que dependemos de contar con un hábitat intacto. Podemos hacer frente a estos retos, pero ahora debemos jugárnoslo todo. Otro mundo es posible. Podemos construirlo, pero primero tenemos que imaginarlo. el futuro desde el aire. Comida y agua. La Tierra provee suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todo hombre, pero no su avaricia. Mahatma Gandhi, ético. La inseguridad alimentaria y la escasez de agua amenazan nuestro futuro en todos los aspectos imaginables. Cada bocado que comemos viene de la naturaleza. Cada gota de agua que bebemos viene de la naturaleza. Nuestros sistemas de comida y agua son esenciales para el bienestar humano y dependen de ecosistemas saludables que los mantengan. Pero sabemos que debido al cambio climático y a la degradación medioambiental, estos ecosistemas están amenazados. La cuestión de la agricultura es uno de los ejes en la lucha contra el cambio climático ahora mismo. La agricultura industrializada es una fuente de gases de efecto invernadero e impulsa la destrucción de la biodiversidad. Se avecina una revolución y será el siguiente gran paso para la humanidad. Poder producir más calorías con una huella de carbono más baja y poder hacerlo mientras se regenera la Tierra en lugar de extraer el valor de la Tierra. Y esta revolución es la automatización. En 2050 se espera que haya 10.000 millones de personas en el planeta y habrá que darles de comer a todas. A la vez, tenemos que asegurarnos de hacerlo de una forma sostenible. Hay una necesidad de una nueva revolución verde. Durante los siguientes 30 años, hasta 2050, necesitaremos producir la misma cantidad de comida que en los últimos 8.000 años. Y eso refleja un poco la presión sobre el sistema alimentario. Creo que acabamos de entrar en una nueva era en la agricultura.
La agricultura de precisión se centra en minimizar insumos. Trata de minimizar el uso de pesticidas, de fertilizantes, de agua, y usando robots y sensores somos capaces de diseñar un sistema así. Nos estamos centrando en la recopilación de datos y queremos saber cómo se comportan las plantas en un sistema de producción, cómo reaccionan ante aspectos como la temperatura, la luz solar, etc. Si cultivas tomates en España en un campo abierto, acabas con 4 kilos por metro cuadrado. Si haces eso en un invernadero holandés, acabas con 80 kilos por metro cuadrado. La mejor parte de la historia es que esos 80 kilos se obtienen con 4 veces menos agua que en un campo abierto. La inteligencia artificial ha pasado a ser una herramienta para diseñar una producción sostenible. Y creo que la robótica es crucial. Cuesta mucho predecir dónde estaremos en 2050. Yo soy muy optimista sobre las innovaciones que tenemos y creo que podemos cambiar el sistema agrícola. Es posible, e incluso de una importancia crucial, que encontremos la forma de llevar ese tipo de automatización a los campos del mundo. Está ayudando a los agricultores a comprender y tratar sus cultivos, planta por planta, en los 16 millones de kilómetros cuadrados de terreno cultivable que hay en el planeta. No podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein, físico teórico. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que esa cifra crezca a un 70% en 2050. Así que necesitamos pensar en una producción de comida más localizada, no solo para reducir la huella de carbono del transporte, sino también para empoderar a las comunidades locales y garantizar la frescura de la comida. Claro que las ciudades pueden convertirse en entornos de granjas y frutales, necesitan serlo si estamos hablando sobre construir sistemas alimentarios más locales. Y lo que tiene más poder en realidad es que hay mucha gente que ya está trabajando en esto, en crear sistemas alimentarios más cercanos a las ciudades. Pero también tenemos un surtido de tecnologías que nos están ayudando a hacer eso. Bedford, Inglaterra. Agricultura vertical. Bedfordshire tiene una larga historia de cultivos como patatas, zanahorias y calabacines. Pero nosotros cultivamos de forma muy diferente. Estamos en un polígono industrial, 1 hora al norte de Londres. No tenemos tractores ni barro y cultivamos en interior. Estamos en Bedford Farm, que es una de las explotaciones verticales más grandes del mundo. Y en su punto álgido puede producir hasta 20 millones de plantas al año. Infarm empezó a partir de algo que me parece una experiencia primordial. Como ir a tu huerto, recoger una verdura que acabas de cultivar y te la comes sabiendo que no tiene pesticidas. Es saludable, así que nos planteamos cómo podíamos llevar esa experiencia a la ciudad. Entonces fue cuando empezamos a explorar varias tecnologías sobre cómo cultivar en interior y sin tierra. Esta tecnología es revolucionaria. La agricultura de interior se compone de 2 áreas principales: la hidropónica y el cultivo vertical, lo cual nos permite apilar parcelas unas encima de otras y maximizar el uso del espacio. Nuestras unidades de cultivo pueden producir hasta 400 veces más en el mismo espacio que una explotación tradicional. Y la hidropónica significa sencillamente que las plantas crecen en el agua. Tenemos un sistema de agua que recircula con nutrientes y las plantas pueden coger exactamente lo que necesitan. Cada una de nuestras unidades de cultivo es extremadamente eficiente en cuanto al espacio. Podemos cultivar el equivalente a un campo de fútbol en un espacio de 40 metros cuadrados.
Así que uno de los mayores potenciales de esta tecnología y de su ampliación es permitir que la naturaleza recupere tierras de cultivo que han sido maltratadas durante décadas o siglos. Construir explotaciones verticales cerca de las ciudades, cerca de donde vive la gente, de forma más eficiente, es absolutamente crucial. Reducir miles de kilómetros a veces a una decena. Dentro de 20 o 30 años tendremos capacidades que son inimaginables. Podremos cultivar en ciudades, fuera de las ciudades, en el Polo Norte y algún día, quizá incluso en el espacio. Creo que la agricultura vertical tiene potencial para ser una parte crucial de la solución para una economía alimentaria más sostenible y circular. Pero tiene sus retos, no solo el uso de energía y asegurarse de que provenga de fuentes renovables, sino también en cuanto a cómo averiguar cómo cultivar productos básicos, no solo verduras frescas. Si la industria supera estos obstáculos, tiene un gran potencial. En el futuro podemos pensar no solo en tipos diferentes de agricultura, sino también en sitios diferentes. Invernaderos resistentes al clima producen alimentos en las regiones más extremas del planeta. Habrá innovaciones nuevas y emocionantes en la agricultura. Con nueva tecnología, podemos imaginar poder cultivar en zonas en las que ahora mismo no se puede. Podemos intensificarla, pero usando los recursos mínimos para producir el máximo de comida. Yo imagino un futuro en el que empezaremos a ver explotaciones agrícolas en zonas urbanas, una producción de comida más localizada, usando menos recursos. Y al hacer eso, quizá podamos redefinir toda la cadena de suministro alimentario de principio a fin. La nación que destruye su tierra se destruye a sí misma. Franklin Delano Roosevelt. Vamos a necesitar muchos enfoques diferentes para resolver los retos futuros. Necesitaremos enfoques tecnológicos y tecnologías complejas para lidiar con un mundo complejo, pero también tecnologías poco sofisticadas y soluciones basadas en la naturaleza. En el mundo hay 800 millones de pequeñas explotaciones agrícolas. Son la espina dorsal del sistema agrícola mundial, porque producen casi el 50% de la comida de todo el mundo. Aparte del cambio climático, uno de sus mayores retos es la salud de la tierra y de sus campos. Tal y como estamos cultivando, nos quedan como 50 cosechas en todo el mundo antes de que la tierra se harte. Estamos sacando nutrientes de la tierra más rápido de lo que se pueden reponer. Hemos abordado la producción de alimentos con un enfoque extractivo y consumista desenfrenado. Y el reto de cara al futuro consiste en regenerar los nutrientes de la tierra para que pueda seguir produciendo. Ciudad de México, regreso a la naturaleza. El crecimiento de Ciudad de México ha sido muy rápido. En 2050 tendrá unos 25 millones de habitantes. Uno de los principales dilemas para mí es que se está abandonando el campo. ¿Cómo vamos a poder alimentar a millones y millones de personas? Estamos en lo alto de una respuesta inspiradora a los problemas que afrontamos en Ciudad de México. Y no implica tecnología muy sofisticada. Chinampas, antiguas granjas flotantes. Estamos en las Chinampas, dentro de Ciudad de México. Este es uno de los lugares más especiales del mundo.
Las chinampas son islas artificiales y canales creados hace más de 1000 años, antes de los aztecas, con el objetivo principal de cultivar comida. Las chinampas fueron tan importantes durante el Imperio Azteca que pudieron alimentar a 200.000 personas. Aquí trabajamos con agricultores produciendo alimentos sin sustancias químicas y los llevamos a la ciudad, a familias y restaurantes. El sistema de chinampas es en su origen un sistema agroforestal y toda la materia orgánica en forma de madera regresa a la tierra y crea mucha microbiología. Un buen agricultor también es astrónomo, químico, biólogo, poeta, mecánico, porque todo ese conocimiento se aplica a la agricultura. El resultado de cultivar así es que podemos producir alimentos de calidad y al mismo tiempo regenerar el paisaje. Estar en las chinampas nos lleva de vuelta al pasado, pero reconociéndolas como una solución para el futuro. Usemos la ciencia moderna, reevaluemos las tecnologías y formas antiguas de pensar y hagamos una síntesis del conocimiento antiguo y el actual. Y si reconocemos que la ciudad depende del campo, entonces las ciudades tendrán un futuro. La agricultura regenerativa casi siempre es la solución porque tiene un gran potencial de innovación, también en cómo aplicamos e implementamos prácticas regenerativas. Si queremos un mundo sin hambre y pobreza mientras nos adaptamos y mitigamos la crisis climática, debemos situar a los pequeños agricultores justo en el centro de nuestros esfuerzos. Muchas explotaciones pequeñas ya cultivan una gama de productos más diversa que las grandes, lo que significa que también pueden ayudar a invertir el impactante declive de la naturaleza y la biodiversidad, al tiempo que nos proporcionan una cesta de alimentos variada y rica en nutrientes. Cuando se haya talado el último árbol, pescado el último pez, envenenado el último río, solo entonces nos daremos cuenta de que el dinero no se puede comer, dicho nativo americano. La producción de comida obviamente es una parte del problema, pero no podemos transformar los sistemas alimentarios sin abordar lo que comemos. La producción global de carne para consumo humano es increíblemente ineficiente. Usa una gran cantidad de terreno. Es profundamente dañina para el planeta. Causa grandes cantidades de emisiones de gas con efecto invernadero y usa una gran cantidad de otros cultivos para alimentar a los animales. Hwanghae-yong, Corea del Sur. Carne 2.0. La ganadería causa problemas éticos y medioambientales globales. Necesitamos encontrar formas alternativas de producir carne sin causar tantos daños. Así que nos estamos esforzando mucho por encontrar una solución. Soy el codirector general y director de tecnología de Seaweed, una empresa emergente que desarrolla carne cultivada. La carne cultivada es carne que crean los humanos en lugar de sacrificar animales. Esta carne se cultiva en un laboratorio usando células musculares animales. Estas células se recogen de animales sanos sin causarles dolor y luego ese tejido se modifica para que crezca hasta ser carne de verdad. En el laboratorio necesitamos proporcionar a estas células un medio en el que crecer. Cuando se alimentan de nutrientes como aminoácidos, vitaminas, minerales y carbohidratos, las células empiezan a multiplicarse. Entonces, las células empiezan a formar una capa bidimensional en el fondo y siguen creciendo alimentándose del medio de cultivo. Sin embargo, en la ingeniería tisular convencional es muy difícil cultivar tejidos de más de unos milímetros de grosor
Y con ellos solo se puede hacer carne picada, como albóndigas y nuggets. La mayoría de la gente se imagina un filete de ternera o cerdo al pensar en la carne. Así que se nos ocurrió una solución, recurriendo al mar. Las algas contienen una sustancia que se puede extraer y usar para proporcionar apoyo estructural para el crecimiento celular. Inyectamos las células de carne cultivada en esta sustancia que actúa como marco para que el tejido crezca con forma tridimensional. Y solo 2 semanas después, esto se convertirá en un filete delicioso. Esta capacidad de dar forma a la carne está cambiando la cara de la industria de carne cultivada. Dependiendo de las células que se cultiven, se pueden hacer varios tipos de carne, como pollo, cerdo, pato y pescado, así como ternera. Usamos carne cultivada y la comparamos con carne real para comprobar la composición nutricional, la textura, el sabor, etc. Y la mejoramos para que sea deliciosa. Al probar esta carne, cuesta distinguirla de la auténtica. Es básicamente carne real, pero hecha sin sacrificar un animal. Probablemente en 2050 consumiremos carne de forma muy diferente. Y aquí en Seaweed esperamos producir filetes asequibles en el laboratorio a gran escala a final de esta década, lo cual es muy emocionante. Creemos que esta es la carne del futuro. Estrecho de Long Island, Estados Unidos. Agricultura submarina. El poder de la agricultura oceánica regenerativa es que devuelve la vida al océano. La agricultura oceánica está en su infancia y podemos construir algo precioso. Yo siempre quise ser pescador comercial, así que dejé el instituto cuando tenía 14 años y me eché a la mar. Los pescadores se van mar adentro, sin jefe, y también está el orgullo de alimentar a tu comunidad. Es uno de esos trabajos que te llenan el alma, sobre los que se escriben y cantan canciones. He pescado de todo. El problema era que se nos daba demasiado bien. Cada vez íbamos a por menos peces y más lejos, mar adentro. Y acabamos destrozando ecosistemas enteros. Cuando disminuyó la población de bacalao, empecé a investigar la sostenibilidad. Quería tener una relación diferente con el mar. Fue entonces cuando empecé a cultivar y llevo en este trocito de agua ya 20 años. Ahora nos dedicamos a la agricultura oceánica regenerativa, que consiste en cultivar una mezcla de moluscos y algas. Estas explotaciones están diseñadas para imitar la naturaleza. El mar funciona de forma que hay varias especies colaborando entre sí. Y si pasáramos por debajo, veríamos paredes de algas marinas creciendo en vertical hacia abajo y mejillones que también crecen en vertical hacia abajo. Hay jaulas de ostras en el fondo, almejas en el barro. Intentamos cultivar cuantas más especies diferentes como sea posible, entre 4 y 8 hectáreas. Ahora está empezando la temporada, a finales de octubre. Acabamos de sembrar las semillas. Mirad lo diminutas que son. Las semillas se adhieren a esta cuerda y crecen verticalmente hacia abajo. Lo bueno de las semillas es que solo necesitan luz del sol, nutrientes y agua abundante, y se pueden cultivar mezclas de moluscos y algas, sin fertilizantes, sin piensos, sin agua dulce. Las algas marinas son de las plantas que más rápido crecen en la tierra. Durante la época de la cosecha, sacamos decenas de miles de kilos en un par de semanas. En general, las algas son un cultivo climático muy poderoso que puede actuar como los pulmones del océano y mantenerlo vivo. Absorben carbono, nitrógeno y reconstruyen corales. Las algas, los moluscos, todas estas especies atraen peces, focas que vienen a comer y se esconden en las explotaciones.
Lo bueno de las algas y de la agricultura regenerativa en general es que es replicable. Ahora mismo estamos trabajando en unidades modulares que son muy baratas de construir. Podrían ser operadas por una sola persona, así que un agricultor podría operarlas y se podrían cultivar todas las semillas necesarias para 5 o 6 explotaciones en un contenedor de 6 metros. Cada año salen buzos en agosto o septiembre y van en busca de semillas silvestres y nos las traen para cultivarlas en un vivero. Pero con el cambio climático cada vez son más y más difíciles de encontrar. Así que el laboratorio se asegura de que tengamos semillas todo el año y que seamos capaces de dedicarnos a la cría selectiva. Podemos mantenernos por delante de la curva climática y asegurarnos de ser resistentes para que cuando cambie el mar, los agricultores puedan seguir creciendo a escala. Las plantas marinas desempeñarán un papel muy importante en un escenario futuro. Ha sido increíble ver cómo las algas han evolucionado y se han empezado a ver en los pasillos de los supermercados. Mi historia es una redención ecológica. Saqué el mar y luego emprendí un viaje para intentar averiguar cómo trabajar con el mar y no en su contra. Podemos usar la comida y la agricultura para que sea regenerativa, para construir e insuflarles vida a comunidades y a nuestro planeta y nuestro sistema alimentario. Ahí creo que está la verdadera esperanza. La alimentación es un nexo entre los mayores retos mundiales. Y como la comida es el problema, también es la solución. El esfuerzo mundial para arreglar la alimentación está en marcha y se hará realidad. Creo que ya estamos experimentando un despertar colectivo en lo referente a nuestra relación con la comida. Creo que si observamos la conciencia de la gente, a lo mejor no lo comprende del todo, pero sabe que necesitamos dietas más respetuosas con el clima. Las decisiones cotidianas, grandes y pequeñas, son las que acaban creando el futuro en el que vivimos. Selva amazónica. En el futuro, podemos construir un mundo en el que hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios y de producción. Hay menos carne en nuestra dieta, lo cual significa que no se necesita tanta deforestación para que el ganado pueda pastar. Podemos reforestar toda esa tierra. Podemos recuperar el Amazonas. Podemos devolver todos los bosques del mundo a las condiciones en que estaban antes de destruirlos. Cuando el pozo está seco, aprendemos el valor del agua. Benjamin Franklin, científico, inventor y estadista. Dependiendo de cómo se cuente, hay entre 1.000 y 3.000 millones de personas en el mundo que padecen inseguridad hídrica. Y eso empeorará a medida que avance el cambio climático en las próximas 2 décadas. El cambio climático afecta a las fuentes de agua potable de muchas formas diferentes. Una es que cuando las sequías se vuelven más graves, si son permanentes, el nivel de agua subterránea puede desplomarse y no recuperarse tan rápidamente. El cambio climático también está causando que los glaciares se derritan y cuando se derriten ya no pueden contribuir al suministro de agua potable. Para resolver los retos del futuro necesitaremos una pluralidad de enfoques. También podemos recurrir a tecnologías indígenas que nos han demostrado desde hace muchos años que hay otra forma de interactuar con nuestro entorno. Con los retos de intentar conseguir agua potable suficiente para la sociedad humana, tendremos que acceder al agua dulce de la naturaleza de formas más ingeniosas y diferentes. Redes de niebla, cosechando agua del aire. Los pueblos que viven en las montañas tienen una forma única de recoger agua. Cuando el aire de las tierras bajas sube por la montaña, se enfría.
Al enfriarse, puede contener menos humedad, así que la humedad empieza a condensarse formando pequeñas nubes, y es cuando usan las redes de niebla porque capturan la nube y así pueden recoger el agua. Lo emocionante de las redes de niebla es que se pueden usar siempre que haya una diferencia de temperatura entre la tierra y el aire. También se puede ver en zonas costeras, donde el sol calienta el mar, causando que se evapore el agua y se cree una niebla marina. Para algunas comunidades que están aisladas de la sociedad moderna y no tienen acceso a agua potable limpia, estas redes de niebla son un salvavidas. No se trata de reinventar la rueda, solo mejorar cómo gira. Doctora Sanina Knighton, científica. Es una verdad dolorosa que algunos de los efectos que ya estamos sufriendo debido al cambio climático son efectos que veremos durante mucho tiempo. El acceso al agua es uno de ellos, porque los efectos de la atmósfera ya han llegado y la deslocalización del agua ya es una realidad que va a ser muy difícil de solucionar. California, Estados Unidos, aprovechando los océanos. Cuando JFK era presidente, dijo que si podíamos averiguar cómo sacar agua dulce del agua salada, sin duda sería uno de los mayores avances científicos logrados por la humanidad. La desalinización es básicamente el proceso de retirar las sales del agua. La desalinizadora de Carlsbad empezó a funcionar en diciembre de 2015 y es la más grande de Norteamérica. Es una de las desalinizadoras más modernas y avanzadas tecnológicamente de todo el mundo. Cada día recogen más de 1.000 millones de litros de agua salada. Aproximadamente el 97% del agua de la Tierra es salada, así que es un recurso desaprovechado. Aquí tenemos una muestra del Océano Pacífico. Por desgracia, ahora está demasiado salada para beberla tal cual. Nos deshidrataría. La desalinización hace 30 años era muy diferente. Era un proceso bastante derrochador y nada eficiente. Ha hecho falta mucho tiempo, esfuerzo e innovación para llegar al punto en que está ahora. Cuando el agua llega a la planta, intentamos retirar el contenido de sal, pasando el agua por unas membranas diminutas. Y así, sus poros bloquean el paso de la sal del agua. Os lo podéis imaginar casi como un filtro de café, que se encarga de asegurar que el café molido no acabe en el producto final. El agua salada tarda aproximadamente 45 minutos en pasar por todo nuestro sistema hasta estar lista para su consumo. Hasta la fecha hemos producido unos 380.000 millones de litros de agua potable. Unos 400.000 hogares reciben agua potable proveniente del Océano Pacífico. Lo que estamos haciendo ahora es muy emocionante y me siento muy orgullosa de estas instalaciones. Hemos tenido que superar muchos retos. Con la tecnología que hemos implementado aquí, hemos subido el listón del proceso de desalinización y hasta dónde puede llegar. Ahora mismo somos capaces de producir la mitad de litros de agua potable del agua salada que recogemos. ¿Qué pasaría si pudiéramos producir el 75%? ¿Tendremos agua en los años venideros?
Ahora mismo es preocupante. Definitivamente hay que buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua en las que las comunidades puedan confiar para garantizar que haya agua potable para las generaciones venideras. Las desalinizadoras ya son muy valiosas en muchas partes del mundo. Toda esta región no sería sostenible sin una desalinizadora. El problema es que la mayoría de las desalinizadoras del mundo funcionan en cierta medida o totalmente con combustibles fósiles. Pero debemos encontrar la forma de desalinizar usando menos energía por cada litro de agua potable producido. Y tenemos que hacerlo con energía verde, no usando combustibles fósiles. Si se hace bien, la desalinización tiene un potencial real para ayudarnos a gestionar nuestros recursos hídricos. Necesitamos pensar de una forma increíblemente conectada y colectiva para asegurarnos de que todos nuestros sistemas funcionen al nivel más eficiente posible. Imaginad una desalinizadora que reciba toda su energía de fuentes renovables y produzca agua potable que luego se use en invernaderos para producir productos frescos para la población local. Invernaderos abastecidos por recursos ilimitados, el agua del mar y la luz del sol. Necesitaremos usar toda la tecnología que podamos para recoger agua y que tengamos recursos hídricos para los 10.000 millones de personas que estarán en el planeta a mediados de este siglo. Torres de niebla suministrarán agua potable a megalópolis con estrés climático. Se nos olvida que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno. Jacques Cousteau, científico marino, conservacionista y explorador. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pensar en el agua como algo que es absolutamente esencial para la vida y por tanto necesitamos asegurarnos de cuidar hasta la última gota y no malgastarla. Siempre podemos realizar un consumo más consciente e intencionado de los recursos finitos que tenemos. Un ámbito en el que a lo mejor podemos pensar más es en cómo reciclamos el agua, que es algo de sentido común y habitual en muchas partes del mundo. Y creo que todo se reduce a estar más conectado con el entorno y a darse cuenta de que las formas de vida sin fisuras ni fricciones no son sostenibles ni saludables. Países Bajos. Circularidad hídrica. Si nos fijamos bien en los Países Bajos, hay agua por todas partes. Pero en realidad el mayor problema relacionado con el agua al que se enfrentan los holandeses ahora mismo es la sequía. Nuestra historia trata sobre un marido, una mujer y un garaje. Ahí fue donde empezó. No teníamos ninguna formación de tecnología hídrica. Creo que Arthur y yo siempre hemos sido muy conscientes del agua. La escasez de agua es una crisis global. Hemos llegado a este punto porque llevamos mucho tiempo derrochándola. Usamos 130 litros al día por persona en cada casa. Bebemos 2 y el resto se va por el desagüe. ¿Por qué seguimos usando agua del grifo en las cisternas de los retretes para lavar la ropa y regar los jardines? Es de locos, no es sostenible. Deberíamos usar agua de una forma mucho más circular. Y eso nos llevó a decir que a lo mejor teníamos que hacer algo. A lo mejor teníamos que crear algo. Si nos fijamos en la naturaleza, se ve el ejemplo perfecto de circularidad. Se reusa y recicla todo continuamente. El agua se evapora y se convierte en una nube. Cae en forma de lluvia o nieve y este sistema también está limpiando el agua constantemente. Llevó 1 año y medio dando 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Este proyecto como que se apoderó de nuestra vida. Todos los días trabajábamos en él.
Nos tenía ocupados y por fin él lo resolvió. Lo que hemos creado es completamente único. Nadie más lo había hecho antes. Inventó una máquina que trata el agua Nos tenía ocupados y por fin él lo resolvió. Lo que hemos creado es completamente único. Nadie más lo había hecho antes. Inventó una máquina que trata el agua cumpliendo los requisitos internacionales más estrictos para que esté limpia, segura y certificada. Lo que hace el Hydraloop es recoger el agua de la ducha, la bañera, la lavadora y la trata para que pueda usarse una segunda vez. Se puede reducir el uso de agua en un 45% y también reduce las aguas residuales. Se ahorra energía y se reduce la huella de carbono. El interés por el reciclaje de agua está creciendo. Cada vez hay más barrios en los que no una sola casa, sino el barrio entero, se construye listo para reciclar y para el futuro. Si la mitad del mundo empezara a reciclar su agua ahora mismo, cada día ahorraríamos 250 billones de litros de agua. Ese es el poder de un reciclaje de agua decente. Las innovaciones ya están aquí, y la nuestra no es la única solución. Hay muchas otras soluciones. Lo único que tenemos que hacer ahora es aceptar estas innovaciones e implementarlas ya. Podemos aprovechar el ingenio humano, la convicción y la innovación para poder afrontar el reto del cambio climático. Lo increíble del momento que estamos viviendo es que podemos elegir nuestro futuro. Podemos construir un mundo en el que nadie pase hambre, en el que la comida y el agua sean abundantes y estén a disposición de todos. Yo me imagino un futuro en el que la producción de alimentos sea una fuerza para un cambio positivo y que lo hagamos de una forma completamente diferente, mucho más inteligente y eficiente. Podremos renaturalizar partes del planeta. Podremos restaurar y regenerar ecosistemas naturales. En el futuro, podríamos crear un mundo en el que nuestros sistemas agrícolas y recursos hídricos funcionen de la mano con la naturaleza. Cada persona tiene la capacidad de contribuir con el futuro que quiere ver. Y podemos imaginar un mundo en el que tengamos más conciencia, donde cuestionemos nuestro consumo de agua, nuestro uso de agua, para poder crear un futuro hídrico más sostenible para todos. Si aplicamos varios enfoques diferentes, veremos progreso rápidamente. Tenemos el deber urgente de abordar la crisis climática y proteger nuestros ecosistemas, por nosotros y por las generaciones venideras. En este momento, la humanidad depende de que las sociedades logren cambiar su comportamiento y depende de que cada uno de nosotros, como ciudadanos del mundo, usemos nuestra voz para redescubrir nuestro comportamiento político por nosotros mismos en el mundo. La humanidad sigue siendo capaz de escribir su propio futuro. El ritmo al que se producen los cambios en la humanidad se está acelerando. La tecnología se basa en sí misma, igual que nuestra creatividad. Podemos elevarnos sobre los hombros de los que vinieron antes que nosotros. Teniendo la oportunidad de hacer esto, sería horrible si no lo intentáramos siquiera.